Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes una vez más a través de este medio para poder transmitirles la palabra de Dios, poderles compartir una palabra de parte de Dios para sus vidas, que edifique nuestras vidas, que nos ayude a ser diferentes, que nos ayude a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, mi querido amiga, mi querida amiga, te damos la bienvenida a esta nueva reunión, sí, que vamos a tener en este día para alabar, para adorar y para conocer sobre todo el mensaje que edifica las vidas, que edifica tu vida y que edifica mi vida. Ese mensaje que trae victoria, que trae bendición a través del estudio de las escrituras. Por eso en este día te bendecimos, tú que nos sigues, tú que nos prestas atención en este día, tú que abres este medio para ser bendecido, porque la palabra de Dios trae bendición, porque la palabra de Dios viene por el oír, y si tú escuchas esta palabra, vas a ser bendecido y bendecida. Por eso hoy, en estos días que estamos, Señor, amigo, yo quiero decirte, la palabra de Dios en el libro de los Salmos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él nos defiende. ¿Sí? Sé que hemos estado en tiempos muy difíciles, en tiempos de pandemia, y todos nos hemos unido en oración, en clamor, en búsqueda de la misericordia de Jehová. Y sobre todo creemos que Él nos ha oído, creemos que Él nos defendió. Si tú no fuiste contaminado con esta epidemia, siéntete agradecido con Dios, que Él te ha cuidado, que Él te ha protegido, que Él te ha defendido. Y si aún fuiste contaminado y saliste de esa prueba, saliste porque la misericordia de Dios, porque Dios tiene propósitos, porque Dios tiene un plan maravilloso para con los que le buscan. Por eso, sigamos buscando la misericordia de Dios a través de su mensaje. Por eso en este día vamos a alabarle, a glorificarle su santo nombre como familia, como pueblo, como nación. Solamente glorifiquemos a Él. Amén. Vamos a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Mis amados hermanos, los extrañamos. Queremos estar con ustedes. Ya falta poquito, la próxima semana. Dios mediante, estamos reunidos con cada uno de ustedes en la casa de Dios, alabando, exaltando y glorificando su nombre. Sí, hoy me alegré porque pude abrazar, saludar a algunos hermanos y eso es bueno, ¿sí? Y a Amén. ustedes, amigos, Dios los bendiga poderosamente. Todo esto pronto pasará. Dios está con cada uno de nosotros. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Sí, 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 Señor. Amén. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Es muy bueno alabar el nombre Ese de es el Jesús. lugar de tu alabanza, Señor. Amén. Nos hemos reunido para declararte a ti, Así es. Jesús. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarle en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar al Señor y gozarle en su poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande
y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Sí, Señor, grande eres y poderoso. Nunca nos falles. Por eso es bueno alabarte, oh Rey de Sí, Gloria. Señor, Oh, sí, Señor. gozaré en ti. Porque, Aleluya. porque Grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, tu gloria. Grande es tu gloria, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Eres bueno, oh Señor. Te adoramos, Padre, tus porque tus obras son obras, grandes y porque maravillosas. grande eres Oh, tú, aleluya, grande te es tu adoramos, amor, Señor. grande es tu gloria. Sí, Señor. Bueno es alabar al Señor. Señor. Aleluya. Vuelves a alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque solo Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Solo Dios es santo y poderoso. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Hoy quiero hablarte algo, hoy quiero hablarte una porción de la palabra en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versos 1 al 3. Hoy vamos a hablar algo de parte de Dios. ¿Sí? Un mensaje que me ha impactado mucho en mi vida, que me ha ayudado a avanzar en el reino de Dios, me ha ayudado a avanzar en los caminos de Dios. Amén. Me ha ayudado a sacar muchos estereotipos de mi mente para poder seguir creyendo en lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Wow! Tremenda palabra, tremendo consejo del apóstol que escribió el libro de los Hebreos. Para los hebreos, un consejo muy tremendo, un consejo muy poderoso, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén.
¡Wow! Hay una carrera que tú y yo necesitamos correr, hay una carrera que tú y yo necesitamos avanzar. Hay muchos que cuando empezamos en la fe, que cuando empezamos en el camino de Dios, hay mucha gente que de pronto piensa que es una carrera de velocidad, una carrera de 100 o 200 metros planos, y el Evangelio o el camino en el Señor, la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, nos lleva a vivir no una carrera de 100, de 200 metros planos, sino nos lleva a correr una carrera de resistencia, una maratón de la vida. ¿Sí? Yo no sé cuántos hayan escuchado en su vida, en su historia, ahí donde tú estás, que de pronto se han corrido los 10K, los 11K, los 20K, ¿sí? Recién veía yo en un país X que decían los 10K de un programa de televisión X. Y la gente se inscribe y hay mucha gente que se anota. Yo tuve un amigo que se anotó para una maratón de esas, ¿sí? Para una radio que hacía una maratón de 20 kilómetros. Mi amigo se inscribió, estaba muy feliz, estaba muy contento, él estaba muy emocionado porque iba a participar en esa carrera. Pero hubo algo con él. Hubo algo en él que él quiso de pronto que participar en esa carrera, pero no se había preparado, no se había entrenado para la carrera. Tuvo la inscripción, tuvo el ticket en su mano, tuvo la camiseta que le dieron, tuvo un tomatodo que le dieron. Él estaba contento, se había comprado unos zapatos deportivos nuevos, había comprado el implemento para correr, para prepararse en la carrera, pero no se había capacitado. Entonces pasó algo. Él empezó a correr la carrera y al kilómetro y medio el hombre se desmayó. Los paramédicos lo llevaron, ¿sí? Y no pudo concluir la carrera. Y muchas veces nosotros, cuando aceptamos a Cristo, estamos llamados a una carrera, pero tenemos que prepararnos para esa carrera. Por eso dice el autor del libro de los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero dice, despojémonos de todo peso. Nadie que va a correr equipado. Nadie va a una carrera con instrumento de campaña. Nadie va a correr una maratón con un instrumento de campaña de militar, ¿sí? Sino que uno se despoja, se quita de todo peso. Y cuando el autor está diciendo esto a los hebreos, le está diciendo algo, está hablándoles algo, porque dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Pero cuando dice por tanto, es como decir, así como les venía diciendo. ¿Y qué les venía diciendo? El escritor de Hebreos, vamos a ver Hebreos 10:19, que es donde empieza el escritor de Hebreos a hablarle, a darles unos consejos a los hebreos para que puedan correr la carrera de la fe, para que puedan permanecer firmes en la fe, para que nada los aparte, para que nada los desanime, para que nada los desaliente, sino para que puedan estar firmes en la fe. Y dice Hebreos 10:19, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios.
Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Amén. Interiormente, dice, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Santo. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y continúa y dice, el autor de Hebreos dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sufrido, iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Muchas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanentemente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Aleluya. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe, y preservan su vida. Y luego sigue Hebreos 11 y dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ellas fueron aprobados los antiguos. Y empieza a decir el autor, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y empieza a hablar de los héroes de la fe, empieza a hablar de Abel, empieza a hablar de Enoc, empieza a hablar de Noé, de Abraham, ¿sí? Sigue hablando de Isaac, sigue hablando de Jacob, habla de José, habla de Moisés, habla del mismo pueblo de Israel, habla de tanta gente, ¿sí? Y dice en el verso 32, ¿qué más voy a decir? Me faltará tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga
a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recogieron sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas, de azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Estaba diciendo eso el escritor de Hebreos y le dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de esta multitud tan grande de testigos que les acaba de decir en Hebreos 11, todos los héroes de la fe, le dice: despojémonos del lastre que nos estorba. Despojémonos, dice la versión Reina Valera, dice: por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Lo que estaba diciendo, cuando estaba diciendo el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso, se estaba refiriendo a los hebreos que estaban pasando por ciertas dificultades, estaban pasando problemas, estaban pasando afanes, estaban queriendo volver a ser judaizados. Habían cristianos, o sea, habían fariseos que habían aceptado a Cristo, pero que querían seguir bajo la ley, querían seguir bajo el proceso de la ley, querían seguir bajo el proceso mosaico. Y entonces el apóstol le dice: hey, despójate de todo peso, porque si tú corres con tu túnica, o sea, si tú corres con la ley encima tuyo, te va a estorbar para correr y puedes tropezar, te vas a caer, porque nadie puede cumplir la ley. Por eso es que Pablo, el escritor de Hebreos, para mí es Pablo, para otros es otra gente, pero bueno, dice: así que, hermanos, teniendo libertad, 10:19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos en agua pura. Le está diciendo: hey, ya no necesitamos cumplir la ley. Y alguien dirá: ¿por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley. Jesús dijo: yo he venido a cumplir la ley. Amén. No para que la ley sea abrogada, sino yo he venido a cumplir la ley. Y él dice: ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Toda la ley se va a cumplir. Y hay algunos que malinterpretan esto y piensan y dicen: no, pues hay que cumplir la ley, hay que guardar el Shabbat, hay que guardar esto, hay que guardar lo otro, hay que guardar aquello. No, Jesús está diciendo: yo vine a cumplir la ley, tú no puedes cumplir la ley. Amén. Aleluya. Nosotros no podemos cumplir la ley porque somos pecadores. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, había tratado durante siglos cumplir la ley y no pudo. Por eso es que necesitaban al Mesías. El Mesías vino a cumplir la ley. Vino a hacer la tarea por ti y por mí. Por eso es que nosotros somos justificados. Dice Hebreos que somos justificados por gracia a través de Jesucristo. Porque Él, al cumplir la norma, al cumplir la ley, al cumplir la palabra, al cumplir la ley mosaica, al vivir a perfección toda la ley, Él la cumplió por nosotros. Cuando tú lo aceptas, Él hace la tarea por ti. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos pequeños, pero sus profesores cuando van a la escuela les mandan tarea a sus hijos, es para que los hagan sus hijos. Pero como tu hijo no puede hacer, ¿qué haces tú? Tú lo ayudas. ¿Cómo enseñas a escribir a tu hijo? Tú le agarras la mano a tu hijo,
para que escriba, y él empieza a escribir. Y cuando él empieza a escribir, puede solo, no, tú lo agarras y lo guías. Tú acabas la tarea por él. Él va y lo presenta y tiene una buena nota, tiene una nota probatoria. Gracias a ti, no. Gracias a él, no. Gracias a ti, que le ayudaste a hacer. La profesora no está diciendo, la mamá lo hizo. Entonces, por eso es que nosotros somos justificados a través de Jesús. Porque Dios nos ve a nosotros a través de Cristo como santos. Porque dice, estos cumplieron la ley. Porque Jesús vino a cumplir algo que tú y yo no podíamos cumplir. Pero los judíos, los fariseos decían, no, tienes que cumplirla. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir tal norma, tienes que cumplir tal norma, tienes que cumplir tal norma. Si yo quiero cumplir esa norma, entonces estoy tirando por el suelo el sacrificio de Cristo. Le estoy diciendo a Jesús, está bien lo que tú hiciste, pero no me sirve. No me es útil, voy a tratar de hacerlo yo. Y nosotros no podemos lograrlo. Para eso vino Él. Por eso dice, Él fue tentado en todo y sin pecado. Cuando Él viene a tu vida, Él va a obrar en tu vida. Por eso es que el velo del templo se rompió. Y podemos entrar, pero ¿podemos entrar solos? No, podemos entrar gracias a la sangre de Jesucristo, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que Él cumplió su labor. Y entonces le dice el escritor de Hebreos a los hebreos, despójense de todo peso. Porque no puedes correr la carrera con el peso que tienes ahí. No puedes correr la carrera con tu pecado ahí. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Tienes que despojarte de la religiosidad. Tienes que despojarte de la tradición. Tienes que despojarte de las costumbres que parecen correctas. Pero eso correcto que parece, entre comillas, está anulando el sacrificio de Cristo. Porque Jesús lo cumplió por ti y por mí. Y obviamente ninguna letra de la ley, ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar. Toda se va a cumplir. Por eso dice que nosotros, los que vivimos en Cristo, no tenemos juzgación, no hay condenación para los que hacen la obra del Espíritu, más para los que andan en la carne serán juzgados de acuerdo a sus obras, porque serán juzgados de acuerdo a si cumplieron la ley o no cumplieron la ley. Amén. Pero a nosotros no nos van a juzgar si cumplimos la ley o no cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque ya la cumplimos en Cristo. Cristo la cumplió por nosotros. Él hizo el sacrificio por nosotros. Por eso tienes que despojarte de todo sistema religioso que te esté envolviendo y que te esté impidiendo correr la carrera de la fe. Amén. Y dice del pecado que nos asedia, porque hay un pecado, y el pecado que nos asedia es el querer seguir en las viejas tradiciones. Es el querer seguir en las cosas que no son correctas. Por eso dice en el verso 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de pecado. O sea, si tú pecas voluntariamente, ya no queda más sacrificio de pecado. Y el apóstol Santiago va a decir, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay mucha gente que dice, es que yo estoy en Cristo, pero Dios me va a cambiar, voy a dejar el pecado en un proceso, poco a poco, y sigues manteniendo relaciones incestuosas, sigues manteniéndote en adulterio, sigues manteniéndote en fornicación, sigues robando, sigues adulterando, sigues, estafando, sigues mintiendo. Entonces, mientras hagas eso, Jesús no va a bajar de la cruz de nuevo a morir por tus pecados. Él ya murió por tus pecados de una vez y para siempre. Pero no ya sabiendo una cosa, tú vas a ir a hacer lo que es incorrecto. Por eso dice, despojémonos de todo peso, de todo lastre religioso que a veces nosotros levantamos, porque a veces somos expertos en usar la palabra de Dios. Lo dije en un video, lo dije en una prédica, lo he dicho muchas veces, somos expertos en usar la palabra de Dios para acusar a otros, pero no para aplicarlos a nuestras vidas. La única manera en que podemos ser santos es a través de Jesús, y es viviendo en Jesús.
Porque Él lo cumplió por ti y por mí. La ley. Para que tú y yo seamos justificados, para que tú y yo seamos santificados en Cristo. Sin Cristo no podemos. Porque cuando llevamos nosotros y vamos a Dios con lo que Cristo hizo, le decimos, mire Señor, acá está mi tarea, la presentamos y Él dice, aprobado. Pero es con Cristo. Pero si tú lo sacas a Cristo, le dices, Señor, acá está mi tarea, y dice, no, acá te faltó, acá fallaste, aquí incumpliste. Por eso el apóstol Pablo dice que aquel que quiera vivir de acuerdo a la ley y falte en una coma, pecó en toda. Pero cuando estás en Cristo, para los tales no hay ley. ¿Sí? Y cuando no hay ley, no puedes seguir pecando. Amén. Porque si sabes hacer lo bueno, entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una cosa es que yo cometa pecado, una cosa es que, wow, se me fue, me deslicé, me caí, no pensé, sucedió sin querer queriendo, dijo el chavo, eso es una cosa. Otra cosa es que yo sabiendo, conociendo, peque voluntariamente. Yo sé que robar es malo y me voy a robar. Yo sé que mentir es malo y voy a mentir. Yo sé que adulterar es malo y adultero. Y digo, es que Dios va a entender. Sí, Dios va a entender que te vas a ir al infierno. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado para que podamos avanzar en la fe. Amén. De ese pecado que nos asedia. ¿Y sabes cuál es ese pecado que nos asedia? La duda. Donde pensamos, ¿será que la creencia, será que si creo en Jesús va a ser suficiente para ser salvo? Amén. Porque era lo que le pasaba a los hebreos. Porque los fariseos le decían, es que no es suficiente Jesús, tienes que cumplir la norma. Él mismo dijo que Él vino a cumplir la ley. Y nosotros también tenemos que cumplir la ley. No, nosotros ya cumplimos la ley aceptando a Cristo porque Él la cumplió por ti y por mí. Amén. Pero la duda a veces nos aqueja porque creemos que necesitamos hacer algo más. Lo único que necesitamos es vivir en Él, vivir en su palabra, fundamentados en su palabra. Que cada palabra que nosotros vemos, que cada palabra que nosotros leemos, antes de aplicársela al vecino, antes de aplicársela al hermano, antes de aplicársela a fulano, a sultano, lo apliquemos a nuestra vida para que nuestra vida cambie. Así es, amén. Y podamos correr con paciencia, podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso. Por eso dice en el verso 39, Hebreos 10, dice el autor de Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Porque tenemos que tener fe para la preservación del alma. Dice, no puedes pecar voluntariamente, porque no va a bajar Jesús, no hay más sacrificio del pecado. Es más, dice, sino una ruin expectación de juicio, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque hay gente que toma por burla la sangre del Cordero. Porque hay gente que hoy día acepta a Cristo y más luego está retrocediendo. Hay gente que hoy día dice me voy a bautizar y se bautiza y luego están retrocediendo. Y entonces empiezan a burlar de lo que Dios está haciendo y dicen, es que soy débil. Es que dice el texto de Pablo que lo que quiero hago y lo que no quiero no hago. Y Pablo está hablando acerca del poder del pecado, pero si tú te acercas a Cristo puedes vencer. Amén. Puedes vivir en amor con Él. Fácil no es. Sencillo no es. Porque tenemos que correr con paciencia. Amén. Y cuando habla, porque dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero tenemos que correr con paciencia. Y correr con paciencia es correr en un solo talante. Es correr en un solo ritmo, en un solo tesón.
Esa palabra paciencia es perseverancia. Pero esa palabra perseverancia quiere decir en un solo ritmo. Ni subir, ni acelerar, ni desacelerar, sino en un solo ritmo. Ir en un solo talán. Amén. Hasta el final. Tenemos que correr con paciencia, despojándonos de todo lastre religioso, de todo resentimiento, de todo enojo, de todas heridas del pasado. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos esté atando. Porque si tú no te despojas de todo aquello que te está atando, no vas a alcanzar el propósito de Dios. No vas a poder correr la carrera. ¿Sí? Hay mucha gente que cree que con aceptar a Cristo está todo. No, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, cuando tú aceptas con Cristo en tu corazón es como que compraste el boleto de la salvación. ¡Ey! Ya estás salvo. ¿Ok? Si te mueres en ese instante, te fuiste con el Señor. Esto es lo que encontré en la web. Te fuiste con el Señor si te mueres en ese instante, pero sí, no, hay que correr la carrera. Hay mucha gente que ha aceptado a Cristo, se ha quedado en la línea de partida. Pero el apóstol Pablo dice, he corrido la carrera de la fe. He ganado, he peleado la batalla, he ganado, he llegado a la meta. No solo se trata de aceptar a Cristo, sino se trata de caminar en el camino de Dios. Se trata de caminar en santidad, mirando al autor y consumador de la fe, puesto los ojos en aquel que sufrió la cruz, pero menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Dios Padre. Está sentado a la diestra de Dios Padre, pero él no se quedó firme, sino empezó a correr. Y lo que Dios quiere es que tú y yo empezamos a correr la carrera. Santos. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos el boleto. Yo he comprado muchos boletos de viaje para viajar a muchos lugares. Pero no el que yo compre el boleto me aseguró a mí que me iba a ir de viaje. Amén. Porque hubo momentos donde perdí mi boleto. O sea, llegué tarde para viajar y ya no pude viajar. Lo perdí. Entonces, cuando tú compras el boleto, tienes que avanzar. Amén. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, es el boleto de la salvación. Ya eres salvo, sí, gloria a Dios, pero tienes que caminar en la salvación, no te puedes quedar quieto. Hay mucha gente que se queda quieto. Tiene el boleto y está 20, 30 años con su boleto ahí esperando a algo. Y Dios dice, hey, tienes que caminar en la fe, tienes que predicar el evangelio, tienes que correr la carrera. Hay muchos que sufrieron oprobio, hay muchos que fueron vituperiados, que fueron esto. Mira los héroes de la fe, todos creyeron, todos tuvieron algo, aunque todos estos alcanzaron buen testimonio ante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros, sino con nosotros, si nosotros también corremos la carrera. Por eso es que tenemos una nube de testigos viéndonos cómo corremos, viendo cómo avanzamos, viendo cómo, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que vamos a pasar en la vida, seguimos creyendo el Rey, seguimos predicando, seguimos anunciando el Evangelio, seguimos avanzando a pesar de todo. Hoy en esta época pasamos una época difícil con la pandemia, nos encerraron, nos confinaron, se cerraron las congregaciones, pero seguimos predicando porque seguimos corriendo la carrera, porque seguimos avanzando hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para tu vida, para mi vida. ¿Y cómo corremos? Despojándonos de todo peso, despojándonos del pecado, no pecando deliberadamente, no pecando voluntariamente. Amén. Porque hay gente que lo hace por deporte y dice, es que Dios sabe. Es que Dios comprende que no te quieres arrepentir. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, aleluya. En un solo talán, a un solo ritmo, vamos a la maratón de Cristo. Considerad, dice el verso 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Considera lo que sufrió Jesús. Santo.
Jesús no dijo, hey, yo vine, soy el Salvador del mundo y voy a esperar a tal fecha y que me crucifique. No, Él empezó a correr su carrera, empezó a predicar el Evangelio, Él empezó a andar, sufrió oprobio, sufrió vituperio, sufrió insultos, en la crucifixión sufrió un montón de cosas difíciles, pero Él siguió hasta llegar a la meta y Él dice, míralo a Él, míralo a Él. Él cumplió la tarea por ti y Él está en tu vida. Tú te presentas ante Dios con la tarea cumplida por Él. Amén. Por Él. Amén. Aleluya. ¿Sí? Entonces tienes que vivir como Él, mirándole a Él, no mirando a los costados, porque si miras a los costados te desenfocas y cuando te desenfocas te puedes perder, te puedes tropezar, te puedes trastabillar y no vas a lograr tu propósito. Amén. Hace poco vi una maratón, ya de hace muchos años, donde un atleta estaba ganando. Iba en primer lugar, se sintió tan confiado, ¿sí? Y de pronto miró al costado y no se dio cuenta de que un asistente se había cruzado sin querer, dijo el chavo, sin querer queriendo por la pista y le hizo tropezar, cayó, perdió, no llegó a la meta, estando a metros de la meta. Amén. Y otro ganó. No te debes desenfocar de Jesús, porque si te desenfocas de Cristo, si apartas tus ojos del autor y consumador de la fe, puedes que te pierdas. No somos de los que retroceden, somos de los que perseveran. Así que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Amén. ¿Sí? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino para que nuestro ánimo diga, si Él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Y no yo lo puedo hacer porque yo soy solo, sino porque Él vive en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. No soy yo solo quien voy a correr, es Él corriendo a través de mi vida. Es Él corriendo a través de tu vida. Déjalo a Él gobernar tu ser. Míralo a Él, céntrate en Él y verás su gloria y verás su victoria. Y entonces podrás resistir la carrera. No te caerás como mi amigo al 1,5 kilómetros y se desmayó, sino llegarás a la meta. Podrás resistir, porque no correrás en tus fuerzas, sino correrás en las fuerzas de Jesús. Amén. Amén. Si tú quieres despojarte de todo peso, de todo pecado, de toda atadura, de todo resentimiento, de todo odio, de todo rencor, de toda venganza, de todo dolor que te hayan hecho, de todo pecado que está asediando tu vida, que tú quieres dejarlo, que tú quieres ya no hacerlo, pero está ese pecado ahí asediando tu vida. Yo quiero que repitas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, te pido en este día que me perdones. Te pido en este momento, Señor Jesús, que perdones mi vida. Perdona mi falta. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque no he querido perdonar. Perdóname porque ese deseo de venganza ha estado aún en mi corazón. Perdóname, Señor, porque hay muchas cosas, mucho resentimiento enraizado en mi vida. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que quites eso de mi vida y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Espíritu Santo, ayúdame a arrancar todo aquello que me impida correr esta carrera en ti, que pueda estar aliviado, que pueda estar aliviado para correr firme. Ayúdame a correr en un solo ritmo, en un solo talante, Padre, delante de ti. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración conmigo,
Déjame orar por ti. Sí, Señor. Padre, te pido por cada uno de los que ha hecho esta oración. Bendito Por Dios. cada uno de los que ha tenido, Padre amado, a bien Sí, Señor. esperar hasta el final del video. Ayúdalo, Señor, a mantenerse firme, Señor. Al que ha tenido a bien esperar hasta este momento. Llénalo, Señor, de tu presencia. Llénalo de tu amor. Llénalo de tu fortaleza. Sana toda herida de su corazón. Sana toda herida de su alma. Quita todo aquello que lo tenga atado al pasado. Quita todo aquello que lo tenga atado, Padre amado, y no lo permita. No le permita perseverar, no le permita avanzar, no le permita ver tu gloria, no le permita ver tu favor. Padre, sea tu gracia sobre él. Ayúdale a entender, oh Padre amado, para que ningún lazo del maligno, Padre, lo agarre, lo atropelle, lo haga trastabillar, sino que él, ella, puedan correr firmes la carrera mirándote a ti. Ayúdalos a estar enfocados, ayúdalos a estar centrados. En el poderoso nombre de Jesús. Santo es el Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. A ti sea la honra y el poder. Cuida sus vidas, cuida su corazón. Vamos, te Tú los adoramos, conoces. Señor. Yo no los conozco, pero tú los Te conoces. adoramos. Toca cada corazón. Toca cada vida. Toca cada ser, Padre. Bendito Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Te damos toda gloria. Te damos toda honra. Por los siglos de los siglos. Bendito y amado Salvador. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es Amén. bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Espero esto haya sido de bendición para tu vida. Amén. Un gusto. Dios los Sí. bendiga. Bendiciones. Nos Sigamos vemos. adelante. Nos vemos pronto. Bendiciones.